Bienvenidos, Medianers, a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que analizamos con humor y sabiduría los altibajos de la adultez y os proponemos estrategias basadas en la ciencia para vivir mejor. Esta semana vamos a hablar de cambios y retiradas, de cuándo es el mejor momento para hacer un cambio, para abandonar una estrategia, una pareja o un trabajo que ya no nos funcionan, pero en los que hemos invertido mucho tiempo y recursos, y cómo hacer para vivir mejor estas transiciones. Porque cuando una situación no funciona, siempre está la pregunta de si lo que debemos hacer es perseverar o si, por el contrario, ha llegado el momento de abandonar. Por ejemplo, estoy mal con mi pareja. ¿Trabajo en la relación o me voy? No me siento a gusto en mi trabajo, pero claro, tiene muchas ventajas. ¿Busco un cambio o sigo? Mi negocio no crece. ¿Persevero, cambio de estrategia o lo cierro? Pues la ciencia y el póker, porque hoy vamos a hablar de póker, nos dan respuestas para poder decidir estas cuestiones. Soy Chloe Puello, escritora, emprendedora, experta en tener crisis existenciales, y hoy estoy, como todas las semanas, con mi amiga de la infancia, la doctora Ana de la Hoz, para hablar de estos temas que nos importan a los medianers, los que estamos en los 30, 40, 50, que se supone que somos adultos funcionales, pero no siempre tenemos las respuestas muy claras. Ana, ¿tú alguna vez has pensado en retirarte, en abandonar un proyecto en el que habías invertido ya mucho tiempo? Hola, soy Ana de la Hoz, odontóloga de día y podcaster de noche. Porque no hay manera de que consigamos grabar los episodios a una hora decente. Y sí, Chloe, he pensado en retirarme del trabajo muchas veces. De hecho, hay a mi alrededor quien duda de que acabe jubilándome como dentista. ¿Ah, sí? Pero yo de momento estoy en el perseverar y buscar mientras otros entretenimientos. Tú, sin embargo, ahora mismo estás abandonando algo gordo. Sí, en estos últimos meses estoy abandonando una situación en la que llevaba muchísimo invertido. Me ha costado muchísimo llegar a este punto y la verdad es que estoy muy contenta de haber tomado la decisión. Estoy con esperanza, estoy con euforia, ojalá me salga bien. Pero una cosa que me parece increíble siempre es lo difícil que es decidir abandonar algo así, decidir un cambio tan grande, una relación en la que has estado muchos años, un emprendimiento, un trabajo, y luego una vez que has tomado la decisión y te lanzas, lo ligero que te sientes y lo claro que lo ves todo. Sí, eres una optimista. Pero la realidad no es esta, porque si no, no estaríamos haciendo este episodio. Porque la idea de hacerlo surgió porque preguntamos en nuestra cuenta de Instagram, @undiaeresjoven.podcast, si os sentíais estancados. Y muchos nos contestasteis que sí, sobre todo respecto a lo laboral. Entonces, si los medianers nos sentimos estancados a menudo, si estamos en un periodo de vida en el que nos pasan cosas nuevas, no, pocas cosas nuevas, vivimos en la rutina, ¿no? Por eso estamos estancados. Y una manera de salir de este estancamiento es empezar algo nuevo. Pero nuestros recursos, desgraciadamente, son limitados. Así que para poder hacer este cambio tenemos que dejar algo aparte, tenemos que abandonar algo. Y aquí viene lo difícil, tengo que hacer la diferencia entre lo que tengo que abandonar y lo que no. Lo que merece la pena, el esfuerzo, ¿no? Continuar, y qué difícil. Claro, y lo que requiere un cambio. Exactamente. Y luego hay cambios que, oye, los eliges tú, pero es que hay otros que te los impone la vida. Porque la vida está llena de esto que llaman disruptores, ¿no? Son estas cosas que vienen a cambiarte, que pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios, que algunos pueden ser leves y otras son como terremotos. Se estima que una persona sufre un cambio vital cada año o cada 2 años y que de esos cambios aproximadamente 1 de cada 10 será muy importante y generará un cambio de vida significativo. Es decir, que tendremos entre 3 y 5 terremotos durante nuestra vida adulta. Ana, ¿tú cuántos terremotos has tenido? Yo pocos. Yo uno gordo. ¿Qué era? Un terremoto escala 9. Ah, bueno, tú has Richter. tenido 3. Tú has tenido 3 terremotos. El primero, la maternidad, el inicio de la maternidad. Mi primera hija, esa fue un terremoto gordísimo. A ti te quedan, por lo tanto, entre 3 y 4. Joder. No sé yo. Así que, por lo que veo, tenemos mucho de qué hablar y tenemos que empezar. Chloe, ya no más jingle. Empezamos. Me he leído un libro que se llama Quit, abandonar, el poder de saber cuándo retirarse. No os recomiendo en absoluto que os lo leáis. Fin del episodio. No, pero, a ver, es muy interesante, pero es muy repetitivo. Pero para eso me lo he leído yo y para poder contaros. Es que hacemos un trabajazo leyéndonos unos tostones sesudos para luego
contarlo a nuestros medianes que no está pagado. A cambio nos tenéis que recomendar. Claro que sí. Eso como poco. Bueno, el caso es que el libro lo ha escrito Annie Duke, que ha sido, porque ya está retirada, una de las mejores jugadoras de póker profesional del mundo. Es un cerebrito, estudió en Columbia, en UPenn, que son de las mejores universidades americanas. Pero un mes antes de terminar su doctorado, un mes después de 5 años de posgrado, decidió dejar la universidad y dedicarse al póker de manera profesional. ¡Ole! Sí. Total. La apuesta se ve que le salió bien porque ha ganado más de 4 millones de dólares solo jugando al póker unos cuantos años y además es bastante conocida fuera del mundillo porque ayudó a Ben Affleck a entrenarse para ganar el campeonato de póker de California en 2004. Entonces, claro, en el póker tú tienes que tomar constantemente la decisión de seguir con tu estrategia, seguir jugando o retirarte o cambiar, sabiendo que hay mucho dinero en juego cuando estás jugando en las ligas profesionales. Son decisiones complicadas. Por lo que la autora tiene una perspectiva que poca gente tiene sobre cuál es la mejor forma de tomar estas decisiones de si cambiar, abandonar o perseverar. Claro, y perder lo que has apostado. Porque claro, si has apostado mucho y te tienes que retirar en el último momento, pierdes todo lo que tenías ahí. Entonces, entrando en materia, ¿por qué es tan difícil cambiar de rumbo? ¿Y cómo podemos saber cuándo ha llegado el momento de cambiar? Hay 2 razones principales que explican por qué es tan difícil abandonar algo. La primera es que tenemos una idea equivocada de lo que nos lleva al éxito, entendiendo el éxito como la consecución de tus objetivos, sean cuales sean. Tus metas, ¿no? Sí, alcanzar tus metas. Claro, que no es forrarse necesariamente ni tener un puestazo, ¿no? Entonces, tenemos una idea equivocada. Y luego, 2, es que tenemos muchos sesgos cognitivos. Somos muy racionales a la hora de decidir cambiar de rumbo y abandonar una estrategia. Bueno, con respecto a este tema de los sesgos que ya hemos hablado anteriormente, pues mira, me estoy empezando a leer el libro de Kahneman, que no me ha dado tiempo de tenerlo listo para este episodio porque es un tochaco de mucho cuidado y ya me he leído otro tostón para el episodio. Por Dios, recomendando. No, pero está muy bien. Es un libro que mucha gente se ha leído, que es el Pensar rápido, pensar despacio, y habla mucho sobre los sesgos cognitivos porque va de tomar decisiones. Claro. Entonces, bueno, para el que le interese este tema y quiera profundizar, obviamente es un libro de referencia. Fenomenal. Entonces yo decía, tenemos un sesgo positivo hacia la perseverancia. Tardamos en cambiar y perseveramos más de la cuenta muchas veces porque tenemos una idea equivocada de lo que nos lleva al éxito. Nuestra cultura premia seguir. Si tú abandonas, eres un loser, un vago. No tienes suficiente fuerza de voluntad. Abandonar es vergonzoso, ¿no? El venga, no, sí, tú puedes, no sé qué. De hecho, utilizamos eufemismos para decir que hemos abandonado. Por ejemplo, en el mundo empresarial decimos pivotar. Eso no sabía yo. Sí. No, mira, es que he pivotado el modelo de negocio de mi empresa. Le voy a decir a los pacientes, mira, he decidido que vamos a hacer otra cosa. Voy a pivotar del tratamiento que habíamos decidido y voy a hacer otra cosa. Te pivoto. No, pero a ver, tú has abandonado una línea de acción que no te funcionaba y has empezado otra estrategia. Pero como tiene tan mala prensa, decimos pivotar. Pero realmente perseverar en algo que no merece la pena es absurdo. ¿Por qué hacemos esto? Porque vemos que la gente que triunfa en algo difícil en general es porque ha perseverado. Y pensamos que lo contrario es cierto, que si tú perseveras vas a triunfar. Y no lo es. Sí, Nadal ha triunfado porque aunque está cascadísimo, se pelea y sigue y tal. Los fundadores de startups unicornio que se convierten en millonarios y han estado años trabajando, buscando inversión, etc. Eso sí, han perseverado y les ha funcionado. Pero lo contrario no tiene por qué ser verdad. No hay garantía. Tú puedes estar perseverando en algo que no merece la pena, que no va a traer frutos, que ni te va a hacer más feliz, ni llenar el alma, ni convertir en millonetis, ¿no? Y lo vemos todo el rato, gente que se aferra a situaciones que no les llevan a ninguna parte. Emprendedores que el negocio no les iba tan mal, más o menos, pero que no aboca a nada. O esos amigos que se aferran a una relación que nunca estará bien y perseveran. Entonces, ¿el éxito realmente en qué consiste? No consiste en perseverar. Consiste en saber elegir en qué y cuándo merece la pena perseverar. Y abandonar todo el resto. Consiste en aprender a abandonar. Sí, aprender cuándo hay que abandonar y cuándo hay que perseverar. Eso es como cuando aprendes, yo muy tarde, que se puede dejar un libro a medias. No pasa nada. Si te estás leyendo un libro y no te gusta,
y ya le has dado una oportunidad, has perseverado un par de capítulos y la cosa no va, puedes leer otra cosa, no pasa nada. Yo lo hablaba el otro día con una amiga y me decía, es que a mí me sabe fatal dejar un libro a medias, porque claro, siento que está mal, ¿no? O sea, estoy haciendo que he hecho mal, ¿no? Bueno, dediquemos tiempo a las cosas que merecen la pena. Claro, es que equiparamos el abandonar con el fracaso, cuando realmente saber abandonar a tiempo es el mayor de los éxitos, porque así puedes dedicar tu tiempo a otras cosas que merecen más la pena. Pues en este caso, a un libro que te llene, que sea bueno, que te entretenga. Sí. Vale, entonces, aprender a abandonar bien es súper importante y no saber abandonar a tiempo te puede costar muy caro. Te voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo, los taxistas. A ver. Los taxistas es un caso muy interesante porque muchos son autónomos y por lo tanto deciden su propio horario y ajustan sus jornadas de trabajo en función de pues, lo que quieran. Y han visto, estudiando su comportamiento, que la manera en la que los taxistas deciden cuándo retirarse y cuándo seguir trabajando no es óptima. Es un poco irracional. La mayoría de los taxistas lo que hacen es fijarse un objetivo diario de facturación, tipo 300 euros diarios, no sé cuánto será. Entonces, cuando se les da bien el día, paran de trabajar antes. Y cuando se les da mal, siguen trabajando más horas. Esto es bastante irracional porque lo que deberían hacer es que cuando el día se da bien, trabajar más y cuando el día se da mal, pues parar antes. Claro, porque cuando el día se te da bien, no es porque tú seas mejor, es porque hay más gente, sí. Más gente quiere ir a reuniones. Las circunstancias son más propicias. Exacto. Y has dado con tienes la zona. Mejores posibilidades, sí. Eso es. Un profesor de la Universidad Técnica de California, Caltech, ha estudiado que si los taxistas trabajaran exactamente el mismo número de horas que lo hacen normalmente, pero trabajan más cuando se da bien y trabajan menos cuando se da mal, ganarían de media 15% más. Uh-huh. E incluso que si hiciesen el mismo horario todos los días, random, ganarían 8% más. Pues oye, hay un buen truco para los taxistas. Sí, taxistas que no sois. Claro, sí. Aquí hay un buen truco. Lo interesante de esto es darte cuenta que es un poco irracional esto de cuándo se para, ¿no? No abandonan suficientemente pronto cuando deberían o no persisten suficientemente cuando deberían, ¿no? Al final, bueno, pues saber cuándo abandonar un camino también implica saber cuándo merece la pena seguir esforzándote. Son las 2 caras de la misma moneda. Claro, saber cuándo es la hora de hacer un cambio. Exacto. Es también saber cuándo es la hora de seguir. Sí. Te doy otro ejemplo. En management, los empleados. Hay una regla que dice que la primera vez que se te cruza por la cabeza despedir a un empleado es cuando deberías despedirlo. No quedarían empleados. Parecemos brujas. No, no sé. No, pero... Porque cuando eres manager, es verdad que realmente tú no quieres despedir a la gente. No. Hay un lazo humano, obviamente, y también pues es que suele costarte mucho contratar a la persona, formarla, etcétera. Han calculado que el coste de mantener un empleado que no te funciona demasiado tiempo, midiendo la pérdida de productividad, el impacto en el resto del equipo, etcétera, es que te cuesta de media 15 veces su sueldo. Esto es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. O sea que un mal empleado te cuesta 15 veces su sueldo. Un mal empleado, vamos a decir, un empleado en el lugar donde no debe estar, puede ser también, ¿eh? No es que sea una mala... No, claro. Es una persona que no funciona. Que no está donde debe estar, sí. Entonces, cuanto antes cortes los costes, mejor, porque así liberas esos recursos para contratar a otra persona que sí pueda funcionar. También te diría que yo creo que una persona tarda 6 meses en hacerse con un puesto más o menos complicado. Sí, entonces, bueno. A todo esto, que no estamos diciendo que no haya que esforzarse, ¿no? Parece que no hay que perseverar, hay que abandonar. Todos los episodios aquí diciendo. No, hay que esforzarse, siempre decimos esto, porque el mero hecho de plantearte decidir dejar algo ya es en sí un esfuerzo, ¿vale? Y además va a suponer un grandísimo esfuerzo después. Así que no estamos sugiriendo abandonar algo porque sea difícil o haya complicaciones, ¿vale? Sino porque esté abocado al fracaso y no nos deje hacer cosas mejores. Es decir, el kit de la cuestión y donde está realmente la dificultad es en saber cuándo apostar o cuándo retirarse, ¿no? Pero lo bueno de estar en la mediana edad es que ya vas adquiriendo experiencia. Y además tienes gente a tu alrededor que te sirve de ejemplo. Ya, pero aunque sabemos las cosas, es muy difícil ser racional porque tenemos sesgos cognitivos que son muy cabritos. Y el más cabrito de todos es el de la falacia del coste hundido. Vaya nombre. Sunk cost fallacy, creo que se dice en inglés. Entonces, esta falacia del coste hundido es que seguimos adelante con una decisión, una empresa, una relación, una carrera, un libro, si ya hemos invertido tiempo, esfuerzo o dinero en ella.
independientemente de que los costes actuales superen o no a los beneficios. Es decir, para evaluar si me sigue mereciendo la pena hacer algo o estar en una relación, ya lo hemos dicho, estoy mirando los costes pasados. Si fuéramos racionales, solo tendríamos en cuenta los costes y beneficios presentes o futuros, porque el coste pasado ya pasó, es irrecuperable, Sí, da ya igual. Ya está perdido. Sin embargo, lo hacemos todo el rato. Sí. Bueno, esto es como el ejemplo del concierto, ¿no? Compraste una entrada que te costó 50 euros, 150. Pero el día del concierto te encuentras mal y encima llueve. Sabes que habrá un tráfico espantoso y que hay muchas probabilidades de que si vas al concierto enfermes. Y aunque parece que los inconvenientes actuales superan a los beneficios, casi seguro vas a elegir ir al concierto. Y esta es la falacia del coste hundido. Porque, aunque la evidencia demuestra que no es la mejor decisión, esos 50 euros gastados son un dinero que te duele, Sí. ¿no? Y entonces, si tú vas a ir al concierto, te cueste lo que te cueste, porque no vas a desperdiciar ese dinero, ¿no? Sí, lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta si nos compensa ver a Bruce Springsteen aunque llueva a cántaros y nos podamos poner enfermos o no. Lo que nos ayudaría a ser racionales es pensar si fuera gratis. ¿Iría o no? Si me hubiesen regalado las entradas, ¿iría o no? A mí me pasó esto mismo, no con un concierto, pero yo compré un día que estaba esquiando en Sierra Nevada, que son unas montañas al sur de España. Y muchas veces, si tú vas al principio de la temporada o al final de la temporada, con el cambio climático, pues no hay nieve. Entonces estábamos ahí en la estación de qué hacer, y cogí unas entradas para el último día irnos a ver la Alhambra de Granada, que está al lado. Maravillosa, yo he estado este año, maravillosa. No miré exactamente dónde compraba y compré entradas 100 pavos. Ya. ¿Vale? 100 euros. Sí, en una página de estas. En una página de estas sin mirarlo porque estaba deprimidísima en Sierra Nevada. Y claro, el día que debíamos ir, entonces me di cuenta y yo, no, tal cual, bueno, mira, da igual, es una visita guiada, tal. Y el día que debíamos ir, llovía a cántaros, pero a cántaros de una cosa, no sé, la gota fría. Sí, no sé jarreaba, ¿no? Jarreaba. Y al final decidimos no ir. Y fui tontísima al comprar, pero fui listísima al no ir porque hubiese sido un drama. Dicho esto pasó hace 3 años, yo creo, y sigo pensando en ello. Sí, ¿no? O sea que... Sigo pensando en ello. Ya. Bueno, yo creo que también uno persevera más de la cuenta porque en el cambio hay un tema emocional que es muy duro. Me he leído Life in the Transitions, donde el autor habla de estas transiciones. Es decir, cuando ocurre un cambio grande en tu vida, ¿qué pasa, no? ¿Qué ocurre después? Y recoge muchísimos testimonios de historias de vida y decide escribir este libro y juntar un poco las ideas. Bueno, entonces habla que dentro de las emociones más frecuentes durante una transición vital son, en primer lugar, el miedo, luego la tristeza, luego la vergüenza y después, en menor medida, la culpa, la rabia y la soledad. ¿Vale? Estas son esas emociones que sientes muy fuertes, además, y parecen negativas, pero son inevitables, digamos, ¿vale? Y explica cómo se pueden afrontar las 3 más importantes. Entonces, respecto al miedo, ¿qué pasa con el miedo? Que te genera esta parálisis y esta indecisión. No me ha pasado algo y ahora no sé qué hacer. Está generado por la incertidumbre, que es uno de los mayores miedos que tenemos para hacer un cambio, ¿no? Decidir me da miedo. Miedo a lo desconocido. Pero si realmente tú valoras el miedo del presente con el miedo del futuro, el miedo del presente y lo que te ocurre y te da miedo es peor ahora que lo que pueda ocurrir después. Porque yo sé que si me ha pasado algo malo, por ejemplo, estoy mal en una relación y me da miedo cortar esta relación por lo que pueda ocurrir después. Pero yo sé que actualmente yo estoy mal y yo no sé en un futuro si voy a estar mal o voy a estar bien. Luego realmente lo que te está generando miedo es tu situación actual, no lo que pueda ocurrir después. Si hago el cambio, ¿no? Exacto. Yo no sé si está un poco enmascarado por una incertidumbre del futuro, pero en realidad tú en el futuro no sabes lo que va a pasar. Y lo que te ha generado el cambio es lo que está ocurriendo ahora. Y lo que te da miedo es eso que es el presente. Entonces, no hay que tener tanto miedo al futuro, porque el cambio se genera por algo que ya está ocurriendo, que ya está. Entonces, una buena herramienta es poner por escrito lo que nos preocupa y qué deseos tenemos. Y centrarnos más en eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Porque lo que ya ha pasado y lo que va a pasar en el futuro depende también en parte de mí. Y hacer frente siempre a las situaciones que te dan miedo. ¿Te da miedo viajar en avión? Pues da igual, te vas de viaje y te subes en el avión, ¿no? Te da miedo, ¿no? Enfrentarnos a los miedos. Para la ansiedad, en mi caso, es lo que mejor funciona.
Cuando tienes ansiedad, pues enfrentarte, ¿no? Ir a esa conversación que te da miedo, pues ir y hacerla cuanto antes, al revés, porque la agonía del futuro, lo que decías, es tan grande respecto al futuro. Sí, y luego muchas veces no ocurre eso que tú estabas pensando, ¿no? Siempre dicen que la mayor parte de nuestros miedos nunca se vuelven realidad. Luego está la tristeza, que viene siempre con la sensación de pérdida, porque cuando tú abandonas algo, y siempre que hay un cambio abandonas algo, pues bueno, te genera tristeza, ¿no? Es perder. Eso es cierto, incluso cuando tú cortas una relación de larga duración, bonita y tal, te da una tristeza. Aunque sea una relación malísima, siempre va a haber tristeza. Y lo primero que hay que hacer es resignarse. Siempre es un poco como en los duelos, ¿no? Que es la resignación y un poco la aceptación, para poder avanzar. No, bueno, pues ya está, es así y ya está. Y luego rodearte de gente, que ya lo hemos dicho, que siempre las relaciones sociales, las amistades, la familia, siempre para superar momentos tristes, te ayuda muchísimo. Y una parte de honestidad que es en admitir estos sentimientos. Porque a nadie nos gusta muchas veces contar, ¿no? Que algo pues, nos hace sentir mal y tal, pero cuando verbalizas y cuentas, generalmente te suele ayudar. Terapia, efectivamente. Y fíjate, de estas tres emociones, la peor es la vergüenza. Es la más dura y la más difícil. Y lo dice como que es lo más visceral, porque hay muchísimo sufrimiento y porque hay una sensación de responsabilidad personal. Y que en general las mujeres somos más propensas que los hombres a sentir vergüenza. ¿Ah? Cuando algo va mal, nosotras nos sentimos peor, más vergüenza. Pero culpa, o sea... Sí, porque te sientes responsable, te sientes que es culpa tuya, sí, que tú has tenido que ver en este... Entonces, para superarlo, dice, bueno, tomar acción. Por ejemplo, tomar la decisión de, pues imagínate, pues ir a Alcohólicos Anónimos, no sé. Si tu problema es ser alcohólico, obviamente. Evidentemente, si tu problema es otra cosa, no vayas a Alcohólicos Anónimos. Escribir un diario de aquello que te avergüenza. ¿Ah? Bueno, ahora que hablan mucho con el Me Too y todo esto, acabo de ver la serie esta de Ni Una Más, de Netflix, que va de esto. Siempre que hay un abuso o hay una cosa, la víctima siempre siente muchísima vergüenza y no quiere verbalizarlo porque no quiere revivir y se siente horrible y al final siempre pasa por ahí. La sensación de pertenencia cuando estás en un grupo, montas una fundación, te sientes rodeado de gente que te entiende porque está en tu misma situación, pues ya sabemos que ayuda mucho. Y tener una causa o un propósito, que hemos hablado también en algunas ocasiones, ¿no? Siempre tener un propósito te ayuda a seguir. Para salir de la vergüenza, qué curioso. Sí, porque luchas por algo. Yo creo que esa sensación de responsabilidad que tienes... Le da una razón, ¿no? Le da un motivo. Claro, dices, bueno, me ha pasado esto y lo asumo y lucho contra la vergüenza primero explicando lo que ha pasado y diciéndolo y luego haciendo algo al respecto. En fin, esto... No, pero es súper interesante. Aunque yo creo que las emociones que sentimos cuando hacemos un cambio dependen también de si el cambio está impuesto por la vida o si lo decides tú. Porque en mi experiencia, en cualquier tipo de cambio, sí, hay mucho miedo. El miedo es común. Pero una vez que has tomado la decisión de cambiar, hay una sensación de bienestar y de alegría y de euforia. Sí, pero fíjate, por ejemplo, la vergüenza puede estar... Todos estos sentimientos, tanto en algo que tú has decidido como en no. Porque si a ti te pasa algo muy gordo, ¿no? Sí. Sí. Y tú sientes también vergüenza aunque seas la víctima, pero también sientes vergüenza cuando tomas una decisión y te sale mal. Cuando vas a hacer un cambio y tienes miedo de que no te funcione, también... Bueno, pero eso es casi para no cambiar. O sea, en ese caso, la vergüenza te justifica el no hacer el cambio, ¿no? Lo que pensarán los demás. Y luego, respecto a las emociones, también creo que varía mucho según si el cambio lo has hecho en el momento óptimo o si lo has hecho demasiado tarde. Porque yo te hablo de esa euforia y esa alegría y la optimista. Pero realmente, claro, si yo hiciese el cambio en el momento óptimo, no debería sentir tanta alegría, porque el buen momento para hacer un cambio no suele venir anunciado por ángeles con trompetas que te dicen es hora de cambiar. ¿Sabes? No hay ningún acontecimiento externo que te marque que es hora de abandonar. Realmente tú lo que estás haciendo estás mirando a futuro, como más lejos, bastante más lejos, y dices, mira, la información actual que tengo, aunque ahora todo esté bien, veo que si yo sigo en este camino, en esta relación, en este trabajo, no voy a conseguir los resultados esperados. Y ahí es cuando uno abandona algo a tiempo. O sea, tú dices que hay que abandonar antes de que la cosa se ponga fea, ¿no? Claro, yo digo que cuando uno abandona a tiempo siempre tiene la sensación de hacerlo demasiado pronto.
pero que luego tienes mejores sensaciones, ¿no? La sensación de euforia y de alegría. Creo que la sensación de euforia y de alegría la tienes cuando es demasiado tarde. Okay. Cuando es demasiado tarde, cuando está bien, mejor tarde que nunca, bueno, ¿sabes? Sí. Pero ya es demasiado tarde. Esto es como las fiestas. Como las fiestas. Porque tú, cuando te vas pronto de una fiesta, siempre tienes la sensación de que te pierdes algo. De que te vas demasiado pronto. A mí me pasaba antes, ahora no, porque el otro día comentando con unos amigos decían, como se te haga de día, has metido la pata hasta el fondo, te arrepentirás el resto de los días. Porque una retirada a tiempo es una victoria. Sí. Si la fiesta es buena, irte pronto te da cosilla, pero al final es una victoria. Ahora, como la fiesta sea mala, vete cuanto antes. Claro, doble victoria, ¿no? No seas optimista. Aunque te diré que yo he tenido alguna fiesta de estas que no, la cosa no pintaba muy allá y al final he acabado... Mira, teníamos una cena de coro y... Bueno, cenábamos y tal, y la verdad es que no era tarde, pero todo el mundo ya, pues no, nos vamos a casa, no sé qué, estaba un poco amuermado el tema. Sí. Y entonces nos subimos 3 en un taxi para irnos a casa. Uh-huh. Y en esto que dice uno, hombre, pero no sé, a casa no, que es muy pronto. Vámonos a un karaoke. Venga, y además con los del coro, súper divertido. Con tal que acabamos en un karaoke, un martes, no sé, era un miércoles, y nos lo pasamos fenomenal, divertidísimo. ¿Los tres? Los tres solos en el karaoke. Me encanta. Y luego fuimos la envidia del resto del coro que dijo, claro que no volváis a ir a un karaoke sin nosotros. Sí, no, el FOMO ahí. Sí. Claro, pero lo que dices no invalida el resto, porque al final no es que pintaba mal seguir, o sea, pintaba mal si hubieseis seguido en el mismo plan, pero aquí cambiasteis. Sí, claro. Hicisteis un cambio. Sí. Es un tema de ver el valor futuro. Sí. Precisamente, es el cálculo coste-beneficio de a futuro. Esto es lo mismo que el póker. Tú sigues apostando porque en algún momento va a cambiar tu suerte, ¿no? No. Y muchas veces persistimos más de la cuenta porque esperamos poder darle la vuelta a la situación, somos unos optimistas. Pero si sigo apostando, quizás tenga la posibilidad de recuperarme. Y es que odiamos terminar sobre un fracaso y preferimos... porque también odiamos la incertidumbre, preferimos, en vez de abandonar a tiempo, seguir. Sí, yo creo que, supongo que a veces no entendemos que cuando tú no decides abandonar, en realidad estás decidiendo quedarte, siempre estás decidiendo hacer algo. Porque cuando dices ya decidir después, o ya lo haré el año que viene, me voy a quedar un año más, voy a intentar seguir, estás tomando una decisión. Porque el statu quo es en sí una decisión. Entonces, ¿cuándo es la hora de cambiar y cómo lo hacemos? ¿Existen estrategias o trucos para saber cuándo es el momento adecuado para hacer el cambio si no tenemos la bola de cristal? Sí. Bien. Y dependen de lo que queramos cambiar. Te voy a contar una historia. ¿Has oído hablar de los doctores Hutchinson, Taske y Kasiske? Pues no, ahora mismo no caigo. Parece un chiste, pero no lo es. Eran unos escaladores que eran parte de una expedición guiada para llegar a la cima del Everest en el año 96. Resulta que tú no te subes el Everest en un fin de semana. Me lo imagino, sí. Yo nunca lo había pensado. Pero que para subirte el Everest tienes que pasar semanas haciendo ascensos intermedios para aclimatar el cuerpo, subir el material al campamento 4. El campamento 4 es el campamento a partir del cual pues, suben todas las... El último tramo. El último tramo, ¿no? También tienes que invertir mucho dinero. Sí, porque tienes que ir con los sherpas, ¿no? Y con los guías y tal. Y coges una empresa de guías de expedición y te cuesta, no sé si 70.000 o 100.000 dólares. Un dineral. O sea, es mucha inversión. Mientras vas ascendiendo y pasas de campamento en campamento todos los días, el líder de la expedición fija una cosa que se llama el turnaround time, la hora a la que tienes que parar tu ascenso y volverte aunque no hayas llegado a tu destino. Esto es una medida de protección de los escaladores porque el descenso suele ser bastante más peligroso que el ascenso, ¿no? Estás más cansado, se hace de noche, necesitas más habilidad. De hecho, un escalador tiene 8 veces más probabilidades de morir bajando que subiendo el Everest. Pues sí, tiene sentido. Sí. Entonces, el caso es que existe esta hora de regreso que va cambiando cada día para que no te pueda el quiero llegar a la cima mientras estoy escalando. Sabes que si tú no has llegado a la cima a la hora que dijiste, aunque te queden 50 metros, una hora, aunque te hayas pasado un mes en el Everest, te hayas pagado 70.000 dólares, si no has llegado a la cima a esa hora, da igual, te das la vuelta y vuelves al campamento o donde sea. Porque te mueres, básicamente, si no. Porque tus probabilidades de morir aumentan una barbaridad, claro. Pues 8 veces más. Sí. Bueno, pues Hutchinson, Taske y Kasiske hacían parte de una de las 3 expediciones que en ese día de 1996 querían llegar a la cima. Es un día bastante famoso porque el Everest estaba colapsado, había 34 personas que querían subir.
Ah, esto es lo de la peli de Everest. Sí, yo me la he visto. Me la he visto además varias veces y en la segunda vez, ¿sí? O la tercera, hace poquísimo. Sí, es una peli de 2015 y cuenta esta historia del ascenso del 96 en el que murieron un montón de escaladores. La peli es dura, ¿eh? Había 3 que llevaban ahí subiendo un mogollón de horas y tenían que darse la vuelta y entonces les avisan que va a haber una tormenta. Esos son. Y tal, y entonces hay un grupo, pero uno quiere subir y está súper pesado, que quiero subir. Y les estaban diciendo no, que va a haber una tormenta, que tenéis que volver. Y al final el protagonista, os voy a hacer spoiler, el protagonista se muere por ayudar a los clientes que querían subir y se mueren un montón. Un desastre. Claro. Es súper triste la peli. De hecho, el tío llama a su familia y se despide de ellos porque ya sabe que no va a poder volver y que va a tener que pasar la noche ahí porque se está haciendo de noche y que se va a morir. Y efectivamente. Es que el protagonista era el guía de estos 3, de hecho, que como había cola, ese día se subía muchísimo más despacio. Y era él el que les había dicho todo el rato, si no se ha llegado a la 1, se vuelve. Entonces, claro, estos 3 a las 11:30 le preguntan, oye, ¿cuánto falta para la cima? 3 horas. A las 11:30 y la 1 queda 1 hora y media. No nos da tiempo. Entonces ahí tienen que decidir. Y ven al guía avanzar rápidamente para intentar subir, que en ese momento tendría que haber tomado la decisión de volver. Pero es que había unos que no querían volver y eso fue lo que pasó. Y entonces les dijo, no, y unos insistieron, entonces uno de los guías baja con los que se querían volver, otro se queda así. Y además tuvieron mala suerte porque venía una tormenta que no se veía venir. Y que por eso se hace el turnaround time, sí, ¿no? Sí. Entonces el turnaround time, en la hora de regreso, es lo que se llama un criterio de abandono, un kill criteria. Hace parte de los kill criteria, ¿no? Que es una de las mejores estrategias que existen para decidir cuándo es la hora de hacer un cambio. En este caso, el cambio es abandonar la subida al Everest. El punto importante es que lo tienes que determinar con la mente fría. El peor momento para decidir cuándo hacer un cambio de esto, sobre todo cuando conlleva un abandono, es en el momento. Claro, en caliente. El momento de vida y muerte, malísimo momento. Es mucho mejor definirlo antes de tener que tomar la decisión. Y mejor si ese criterio tiene una fecha y cierta objetividad. Si para tal fecha no ha pasado esto, pues tal. Yo qué sé, si tu relación no va bien, ¿vale? Pues si para tal fecha no hemos cambiado esto y esto, abandono. Sí, un negocio. El negocio, si para tal fecha no he conseguido facturar tanto o break-even o tener, abandono. De hecho, el kill criteria por antonomasia es el red flag, ¿no? Que hablamos en las relaciones de estoy saliendo con esta persona, me ha dicho esto, me ha hecho esto. ¿Es un red flag? Bueno, pues un red flag es un hecho, ¿sabes? Criterio de dejar al otro. Criterio, sí. No necesariamente, pero claro. Entonces, lo mejor es que tú, antes de entrar en una relación, sepas cuáles son tus red flag, ¿no? De, oye, si pasa esto, yo sobre todo cuando ya eres mayor, abandono. Que ya lo tienes claro. Entonces, eso sería la primera estrategia, definir estos objetivos claros de cuándo cambio de rumbo antes. La segunda es haz lo más difícil y decisorio lo primero. La autora lo llama la técnica del mono y del pedestal. Dice, tú cuando tienes un proyecto, imagínate que tienes a un mono que sabe leer encima de un pedestal. ¿Vale? Enseñar a un mono a leer, dificilísimo. Bueno, de hecho, nunca se ha conseguido. Vamos a hacer algo que puedan conseguir los monos. Yo qué sé, saltar a través de un aro. ¿Vale? Dificilísimo. Y construir el pedestal, pues son recursos, cuesta. Dar el escenario. Claro, cuesta dinero, cuesta tiempo, pero no es tan difícil. ¿Qué hacemos los humanos? Para sentirnos que progresamos y que avanzamos y que estamos ocupadísimos. Hacemos la etiqueta de nuestro producto antes de conseguir que sea bueno, ¿no? Hacemos el pedestal antes de enseñarle al mono a saltar. ¿Qué hay que hacer? Pues lo contrario. Hay que hacerlo más difícil al principio. En una relación, ¿a qué equivaldría? Pues tener las conversaciones difíciles pronto para saber cuál es el deal breaker, ¿vale? Cuál es, oye, si esto, yo qué sé, no estamos de acuerdo en dinero, en educación, en los pilares de la relación, cambiar. No va a funcionar. No va a funcionar. O es más difícil que funcione, ahí tú puedes decidir, ¿no? Pero hacerlo más difícil antes. O con un socio.
Con un socio es exactamente lo mismo. Tú muchas veces empiezas, ¿no?, a trabajar en un emprendimiento y no defines con el socio una serie de, oye, que... Conversaciones incómodas, Sí, además, y de sí. futuro, ¿no? De qué pasa si ocurre esto. Eso es difícil. O en una empresa, porque estamos hablando de lo difícil, ¿no? En una empresa tú empiezas haciendo tu tarjeta de visita y entonces en vez de hacer lo difícil, que es vender tu producto, ¿no? Exacto. Entonces, lo más difícil, lo primero. Pero bueno, estamos hablando de unas estrategias que son más bien como para cuando vas a decidir tú, ¿no? Ese cambio. A veces te viene dado y quizá tienes como menos capacidad de decisión. Pero en cualquier caso, sea un cambio voluntario o involuntario, este disruptor del que hablábamos antes, va a haber una transición entre tu estado anterior y el estado futuro, ¿no? Postcambio, sí. Postcambio, exacto, de un periodo a otro. Y resulta que estas transiciones, de las que hablábamos antes del libro, tienen una estructura común siempre. Básicamente se dividen en 3 partes. Sería la parte de decir adiós, de despedirse, de cortar. Una parte intermedia, que es una parte como desordenada, como un poco caótica, y el nuevo comienzo, ¿no? La nueva etapa. Esto es, cuando hablas del duelo, pues es un poco estas etapas, ¿no? También. Y no son necesariamente sucesivas y pueden estar incluso mezcladas, o se puede invertir el orden, o puedes pasar de una a otra varias veces durante esa transición. En el episodio 38, en el que hablamos del cambio de profesional, cómo hacer un cambio profesional, eso lo comentábamos, ¿verdad? Sí, que al final que puedes pasar por varias fases. Y aunque que haya fases diferenciadas. No son lineales necesariamente. Exacto. Y que... No... Bueno, la vida no es lineal, es una de las cosas que, por ejemplo, el autor repite constantemente. Claro. La vida no es lineal y, por tanto, los procesos que ocurren durante la vida no son lineales, ni los cambios, ni las transiciones, ni nada. Luego hay una parte de la duración, que, bueno, es variable. Pero así un poco de media, dice, el 9% de los encuestados tardan 1 año, el 20% de 2 a 3 años, otro 20% de 6 a 9 años y el resto, el 50%, de 4 a 5 años, que además coincide con nuestro episodio de divorcios, donde hablábamos que este periodo de recuperación, que es la transición en realidad, suele durar una media de 5 años. Luego, si tienes bastantes disruptores, te pasas toda la vida en algún punto de la transición. ¿Qué te parece? Si tardas 5 años en cada cambio y tienes varios disruptores, bueno, claro, estás toda la vida ya en esto, transitando. En fin, también sí. Te diré que, obviamente, hoy en día nuestras vidas son mucho más dinámicas, entonces es normal que tengamos todos estos cambios y estas transiciones. Exacto. Y bueno, que en realidad no es tan importante lo que se tarda, sino ajustar esas expectativas también para no desesperarte, ¿no? Entonces está bien que sepas que cualquier proceso, cualquier cambio gordo, pues vas a necesitar un tiempo de adaptación largo. Cuanto más grande sea, pues probablemente más tiempo, ¿vale? En el episodio 28 al que te referías, precisamente sobre divorcios y rupturas, hicimos una encuesta en la que os preguntábamos cuánto tiempo habíais tardado en recuperaros de una ruptura. Y fueron interesantes las respuestas. De hecho, podéis seguir participando. El 20% decía solamente unos meses, de una relación de larga duración, que me sorprendió. Es curioso, sí. El 17% 1 año, el 22% de 2 a 3 años, el 5% 4 años... El 7,8% no me he repuesto nunca. Nunca. Terapia. Sí, terapia. Vaya. Y el 18% no ha vivido una ruptura. ¿Qué te parece? Ya, no sé. Qué guay. ¿O no? O no ha tenido una relación. No sé, también. Podría ser también. Sí, no sé. En fin, que hablábamos en este famoso episodio, que además es bueno, si no lo habéis escuchado, es el momento. Que hablábamos de esas estrategias, ¿no? Para que fuera más llevadero. Y pues aquí también habla de estrategias generales para mitigar estas emociones que hemos dicho antes que eran como negativas, ¿no? Vergüenza, miedo, tristeza. Es como... Bueno, pues dice, obviamente empezar por aceptar la situación. Luego, habrá que realizar algún cambio. Y esto incluye abandonar patrones de conducta de estos que no funcionan. No perseveres en lo que no funciona. Haz cosas nuevas y comparte tu historia, que también ayuda mucho. Yo, haciendo el episodio, pensaba, claro, uno de los kit de la cuestión de nuestra mediana edad, nuestra fase, es esa sensación de envejecimiento, ¿no? Que no es un disruptor que llegue de repente, porque el envejecimiento es algo paulatino, pero sí que creo que hay una constatación clara y evidente de ese envejecimiento que a lo mejor con 20, 30 no te das cuenta que está ocurriendo, pero de repente llegas a los 40, 45 y ya es patente, te lo ves en el espejo. Pero es porque no es tanto verte en el espejo, es que ves a los demás de tu edad y dices, qué mayores. Sí. Sí, totalmente. Tú no te ves tan mayor, totalmente. Pero los demás los ves mayorísimos. Y entonces empiezas a pensar y dices, amigo, es que en realidad me veo tal, tengo un poco de presbicia, tengo un achaque, tal. Pero
voy a envejecer, lo tengo que aceptar. Y ir en contra del envejecimiento es un error, yo creo. No se puede luchar contra eso. No puedes hacer No nada. puedes hacer nada. Y no aceptarlo es el primero de las cosas que hace que no vaya bien después. Aceptarlo no significa decir, qué viejecito estoy, me No. voy a morir. No. No, No, es no. que eso no sirve para nada. De hecho, está demostrado en un montón de estudios, nos lo ha dicho Arnold Schwarzenegger en su newsletter. No, es que últimamente ya sabéis Sí, que somos muy fans de Arnold Schwarzenegger y en su newsletter el otro día decía precisamente esto, que hay un montón de estudios que demuestran que si tú estás todo el día diciendo voy a envejecer, estoy viejo, no sé qué, envejeces muchísimo Sí, pero peor. claro, pero eso no es no aceptarlo, es no resignarse y no además no, o sea, yo soy consciente que el tiempo pasa y soy consciente que no pretendo verme en el espejo igual que hace 10 o 15 años porque eso es una frustración que da igual que me pinche lo que me pinche o que me estire lo que me estire, que no voy a tener 20 años. Sí, es una concienciación. Exacto, pero, y aquí viene el tema de los cambios. Tendré que hacer cambios para que mi envejecimiento sea mejor. Y cosas que no hacía antes tendré que empezar a hacerlas y tendré que ir al gimnasio aunque no me guste y tendré que tener cuidado con lo que como aunque no me guste y tendré que abandonar malas costumbres y tendré que decidir que ya no puedo fumar, que ya no puedo beber hasta que no me puedo acostar tan tarde, que tengo que, en fin, tendré que hacer cosas nuevas. Y esto en el episodio de Principiantes que me encantó hacerlo y os recomiendo que hagáis cosas nuevas. Episodio número 6. Sí. Y contar y compartir tu historia. Dice que ayuda muchísimo. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, pues contar a los demás tu historia hace que las cosas se coloquen bastante bien. Por ejemplo, cuando haces un podcast y cuentas las cosas. Te ayuda Sí. en el cambio. Sí, Es escribes verdad. un libro, pintas un cuadro, haces cosas creativas. Eso ayuda. Y contar la historia pone las cosas en su lugar. Y ese es un ejercicio bastante interesante. En la historia de la vida, cuando contamos nuestra historia, hay una parte del significado. Hablamos mucho de felicidad, se habla mucho de felicidad ahora, ¿no? Que es como lo más importante, ¿no? Hay que ser feliz y tal. Pero la felicidad es algo un poco efímero y como poco duradero, ¿no? Es como un día eres feliz, mañana, en fin. Se centra mucho en el presente, mientras que hay una parte de significado que es al final lo que queda en la historia y es lo que liga el pasado, el presente y el futuro. El significado, claro. Y está unido a un propósito también y es algo como una idea más profunda que la felicidad. Entonces, bueno, mira, el autor del libro cuenta que su padre tenía Parkinson y cuando se lo diagnosticaron, pues se deprimió muchísimo, hasta tal punto que tuvo varios intentos de suicidio y tal. Y entonces él decía, ¿qué puedo hacer para animarle, ¿no? Para que se sienta que no todo es ese Parkinson que tiene. Y entonces tuvo esta idea, voy a hacerle una pregunta cada día que me tiene que contestar. Y de esta forma, su padre empezó a escribir una autobiografía y además era coleccionista de fotos, bueno, había hecho fotos durante toda su vida y entonces empezó a unir esas partes de su vida que su hijo le preguntaba, ¿te acuerdas cuando ocurrió esto? ¿Qué piensas de...? Entonces fue haciendo un relato y una autobiografía, primero que le mantenía ocupado, distraído, pensando en otra cosa, creando, dándole más sentido y más propósito a ese día a día que se le hacía pues un poco complicado. Y entonces el autor dice que esto del storytelling, que está además muy de moda, ayuda a las personas de todas las edades, pero a la gente mayor especialmente, que a veces se siente un poco que no le queda futuro, ¿no? Que el presente es un poco aciago, pero han vivido una vida muy larga y cómo es de importante esa historia que te cuentas y ese ligar lo que te ha pasado en el pasado con el presente y que a la gente joven, que también tiene su historia, le sirve a evaluar mejor el presente y tomar mejor las decisiones. Cuando dicen que la historia es fundamental para la civilización, ¿no? Porque es la historia la que te hace darte cuenta de lo que ocurrió en el pasado para tomar mejores decisiones en el futuro. Me encanta esta historia. De hecho es que para luchar contra la soledad de las personas mayores, ¿no? Que se habla mucho de esto, es que me encanta. Debería existir una aplicación de te mando una pregunta al día y le tienes que contestar. Sí, mis hijos tienen en el cole una actividad que la hacen casi todos los años, que es ir a una residencia. Sí. Y entonces van varios niños, se ocupan de un abuelillo. Okay. Y Lucas estuvo el otro día y venía súper contento porque decía que le había tocado un señor que era muy mayor y tal, pero que estaba como bastante activo, ¿no? Y que les contaba sus historias y que jugaron a, pues eso, pescar el pececito, tal, y que estaba súper contento y les contó toda su historia. Y habían hecho un sorteo, algo, y a Lucas le había tocado una gorra. Y entonces se la regaló al señor. Y el abuelito estaba llorando, no sé qué. Y Lucas estaba súper emocionado, pensando que una cosa tan tonta y tan nimia como haberle regalado a un señor mayor una gorra,
le había supuesto, bueno, ese día la felicidad máxima, ¿no? Y estaba súper emocionada y decía, es que se ha puesto a llorar y yo también tenía ganas de llorar y es que me ha encantado y no sé qué, y fue como súper bonito. Sí. Y además yo creo que siempre los abuelos con los niños pequeños sí, o la gente mayor, no tiene por qué ser abuelos. No, bueno, digo gente abuelitos mayor. Porque lo llaman gente mayor de señores mayores, sí. Bueno, lo dicen así. Bueno, no, pero la gente mayor, que ven los niños y esta unión entre esa juventud y esa vida pasada. Bueno, es que da significado también. Da significado, exactamente. Entonces, bueno, y otra cosita que estaba bien es que el autor le pide a sus entrevistados que digan cuál es el tema central de sus vidas. Y les da opciones. Okay. Es decir, ¿cuál es el tema principal de tu vida? O sea, si tu vida fuera una novela... Sí, que sería Va de lucha, reinvención o actualización o reinventarte o evolucionar, ¿vale? Okay. Servicio, gratitud o amor, ¿vale? Ok. Y fue curioso porque el mayor porcentaje de gente dijo que su vida era una lucha. ¿Ah? Bueno, es gente que le ha pasado tragedias, ¿no? Bueno, no son solo tragedias, pero es verdad que hay muchas que les ocurren tragedias y que cuentan que su vida es una montaña rusa, o mucha gente que sufre mucho a lo largo de la vida y no le ha tenido por qué pasarle algo muy horrible, ¿vale? Cuando ha habido muchos cambios o mucha incertidumbre, hay gente que sufre mucho. Entonces tiene una sensación de lucha diaria. Hay gente que tú le preguntas si su vida es una lucha constante. Ok. Luego están los que la necesidad de ser genuino, de encontrarse a sí mismos, de mejorar, evolucionar, ¿no? Los que encuentran, pues a lo mejor... Que su tema sería la mejora, ¿no? La evolución. Sí, dicho, ¿no? Gente que ahora, pues yo creo que se vuelve a la meditación, al yoga, tal, una cosa un poco espiritual, yo creo. Luego estaría el servicio, ¿no? Aquellos que su propósito es hacer un lugar mejor, el que pues que tengan impacto en el mundo para que sea más bonito, mejor, exacto, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en ONG o la gente que siente que ayuda al prójimo, ¿no? O que, bueno, es la religión, me imagino también, ¿no? Ese está en la gratitud, que es otro grupo donde hay una parte ahí muy religiosa y muy profunda, de más de la fe y de, bueno, unas creencias y tal, ¿vale? Esa es gente que su vida... El tema principal es ese. Que es bonito. Y luego hay uno que es el amor, que sería cuyas vidas están determinadas por las relaciones sociales, la familia, los niños, las relaciones amorosas y el arte, las cosas artísticas. Ese es el amor. ¿Tú cuál dirías que es el tuyo? A ver, de estos que te he dicho. La lucha. Obviamente el amor, ¿no? ¿Sí? El amor. Sí. El tema de mi vida es el amor. Yo contestaría ese también, ¿eh? Yo contestaría ese. A ver, yo creo que haría falta más temas, pero me parece súper interesante. Sí. Eso es que estamos felices y decimos que el amor. Y luego yo creo que el tema central de tu vida tiene también que ver con un tema de identidad, ¿no? Está también relacionado con los cambios, porque cuando cuentas tu historia, estás definiendo también una identidad. Y habíamos dicho en el episodio 12 que la identidad no es algo permanente e invariable, sino que va cambiando en función de nuestras circunstancias. Claro, pero es muy difícil cambiarla. Va cambiando, pero es muy difícil cambiarla y aceptar ese cambio, porque lo más difícil de abandonar es nuestra identidad. Por eso es tan difícil cambiar de ideas, de creencias, de carrera, porque son cosas que son muy definitorias de nuestra identidad, de quién eres. Sí, claro. Yo soy profesor, soy abogada, soy youtuber. No decimos doy clases o me dedico a... Yo trabajo en una clínica dental. No, soy dentista. Es quien soy, ¿no? En mayúsculas. Estaba pensando una cosa interesante sobre este tema. Yo conté en el episodio 38 mi cambio profesional. Como antes era abogado y pues ayudaba a empresas a salir a bolsa y estos temas, y luego pues monté mi empresa City Confidential, que es una agencia creativa especializada en productos y experiencias digitales, figitales, bueno, en fin. Y no sé si has notado, pero hoy en día me cuesta mucho asociar lo que hago con mi identidad. Me cuesta mucho decir soy. No me queda claro, ¿soy qué? ¿Soy emprendedora? ¿Soy creativa? ¿Soy escritora, pensadora, estratega, podcaster? ¿Qué soy, no? Y creo que cuantos más cambios hacemos y por definición más cosas abandonamos, es más fácil, no hace tanto parte de tu identidad, es más fácil deshacerse de estas cosas. ¿Has abandonado tu Chloe abogada? Sí, o sea, no es lo que hago hoy en día, no es parte de mi identidad. Por eso
Al principio de los podcasts soy astrónoma. Sí, nos cuesta mucho redactar la introducción porque no podemos definir su profesión. Y entonces ponemos cualquier cosa. Sin embargo, conmigo es muy fácil. Eso es que soy muy aburrida. ¿Qué va? Bueno, he modificado recientemente mi LinkedIn, que tenía abandonadísimo. ¿Sí? Y he puesto podcaster. Muy bien, muy bien. Así que... Bueno, entonces, ¿por qué es tan difícil? Oye, qué difícil es todo, ¿eh? La vida es muy difícil. Voy a contar cuántas veces hemos dicho difícil. Pero qué va, que sí, es difícil, pero no importa. Ese esfuerzo, pero qué bonita es. Sí. ¿No? No sé, yo creo que sí. Venga, te explico lo último. ¿Por qué es tan difícil todos estos temas ligados a la identidad? Porque hay una cosa que se llama el efecto de dotación, que es que valoramos más nuestras posesiones que las posesiones ajenas. Y si hemos participado en la creación de estas posesiones, las valoramos aún más. Es conocido como el efecto IKEA, que hace que prefieras los muebles que has montado que si no los has montado, ¿no? Y que por eso todos tenemos la estantería Billy que total. Compramos cuando nos independizamos. Yo ya la he desmontado, la mía. ¿Pero cuánto has tardado? ¿15 años? ¿20 años? Es 14. ¿Ves? 14 años en desmontar una Billy que te ha costado... ¿Pero sabes por qué la hemos desmontado? 40 euros. Porque yo no la monté. Porque si yo la hubiera montado, ahí seguía. Jamás. Y yo no la compré y estaba en contra de la compra. Claro. Porque si yo la hubiera comprado, no la habríamos desmontado y ahí seguiría. Bueno, pues el efecto de dotación, este efecto IKEA funciona también con las ideas. Las ideas son como posesiones, nosotros las poseemos. Y si las hemos creado o si tenemos ideas que no son del mainstream, es aún más difícil deshacernos de ellas y cambiar de opinión. Entonces, como buscamos ser coherentes, no podemos cambiar de todas estas cosas de ideas, cosas que hacemos, carreras, cosas que nos definen, que son nuestra identidad, es aún más difícil de cambiarlas. El truquis en estos casos, para cambiar, realmente es coger a alguien externo. Es decir, un coach, un terapeuta o, por ejemplo, en una empresa, ¿vale? Si hay una estrategia y la estrategia hay que decidir si hay que seguir con esa estrategia o abandonar la estrategia. Bueno, pues la persona que ha diseñado esa estrategia no puede ser la persona que decide si hay que abandonarla o no. Es un consultor eso, ¿no? Sí, podría ser, no necesariamente, puede ser otro equipo u otra persona. Alguien externo. Alguien externo a la persona que ha tomado esa decisión. Así que... Muy bien. Me gusta, yo necesito un asesor externo también. Me doy cuenta que tengo mis ideas muy ahí metidas. Bueno, en fin, creo que ya nos toca ir acabando. Así que, como conclusión, es un poquito del episodio. Piensa si hay algo que puedes abandonar y si es el momento ahora. Desarrolla Kill Criteria, además que los nombres me encantan. Kill Criteria. ¿Sigues en algo porque está ligado a tu identidad y no puedes abandonarlo? Esto es súper interesante. Sí. Redefínete. Luego, sobre las historias. ¿Qué importantes son las historias? Podríamos indagar más sobre esto. ¿Cuál es la historia que te cuentas? Ese tema me encanta. Tenemos que hacer un episodio solo dedicado a eso. Y me ha gustado esto del tema principal de tu historia, ¿no? Mi historia es un drama. Mi historia me ha es encantado. Un thriller. Mi historia es... Tengo que darle una vuelta, comedia. porque mi historia es amor, es un ñoño y además no creo que es un poco ñoño el representa. libro. Pero bueno, es lo que hay. Podemos redefinirlo. No os lo leáis. No, ya nos lo hemos leído nosotras. Claro, no lo tenéis que claro. leer. Con respecto a la historia, como los recuerdos no son estables y van cambiando, hay que reinterpretarlos y eso es importante, porque tú sientes la historia que te cuentas. Para ti la verdad de tu vida es la historia que te cuentas. Lo demás da igual. Eso es lo único importante. Y las historias, las tuyas y las de los demás, estas que contamos en los podcasts y todo este rollo que os echamos, es porque nos hace sentir bien y nos da un sentido de pertenencia también. Y cuando tú te sientes identificado con alguien, te hace sentir bien, ¿verdad? Totalmente. Nos inspira. Ojalá inspiremos nosotros a alguien. Claro que sí. Hombre. Bueno, a ver si encontramos, Chloe, tu verdadera identidad. ¿Qué soy? Sí, os dejaremos preguntitas sobre vuestra historia en la encuesta de Spotify. Sí, de hecho, os queríamos contar. Nos escucháis desde muchas plataformas, Amazon, Apple Podcast, Spotify, iVoox, creo que habrá más. Una cosa, siempre estamos hablando de Spotify, pero porque en Spotify hay una cosa muy graciosa, que es que los podcasters vemos cuando nos habéis dejado un comentario, nos aparece un puntito morado. Ay, ¿qué es lo que más ilusión le hace a Chloe en el mundo? El puntito morado. Cuando aparece un puntito morado es que nos habéis dejado un comentario. Normalmente nos podemos contestar, desgraciadamente la plataforma no nos deja, pero nos encanta. Y en Apple Podcast también. Así que no sé si nos escucháis desde Apple Podcast, dejadnos comentario. En iVoox sí podemos contestar. Sí, en iVoox sí. Si nos escucháis desde iVoox, dejadnos otro comentario. Exacto. En fin,
2 cositas para terminar. La primera es que ya hemos acabado con este episodio larguísimo esta temporada. Es el final de la temporada 3 del podcast Un día eres joven y que durante el verano no os vamos a abandonar. Vamos a hacer una cosa que se llama la Summer Edition. Toma ya. Todo en inglés que suena mejor. Edición verano. Suena como verano santillano. La edición verano, que va a ser unos episodios ligeros, divertidos, que no van a servir el formato de los mini episodios, pero que van a ser graciosos. El próximo episodio, de hecho, va a ser sobre Quiero ser Anne Hathaway. Oh. Ya os contaremos. Y por último, obviamente, si os gusta el podcast, deberíais recomendarlo a vuestro grupo de amigos para que podamos llegar a más gente. Y es una manera de darnos las gracias a nosotras, la verdad. Que sabemos que las 15.000 personas que nos escucháis no lo habéis recomendado a todo el mundo todavía, ¿eh? Ah. Bueno, Medianers, con esto terminamos. Un placer. Un placer. Adiós, Medianers. He sudado lo más grande, ¿eh? Bueno, he sudado lo más grande. Yo digo, madre mía, me caen gotas. ¿Tú sudas más ahora que antes? No. Bueno, cuando tengo kilos de más, sudo más. Así es. Eso es verdad. Últimamente tengo más calor. ¿Sabes que las mujeres tenemos la temperatura corporal más alta que los hombres? ¿Y por qué siempre tenemos frío? Por eso, porque nuestra temperatura corporal somos de sangre caliente y necesitamos más calorcito para estar más a gustico. Por eso siempre nosotras nos metemos en la ducha con el agua a meter. ¿Y no te ha pasado eso? ¿Que no, a mí es al revés. ¿Tú te pones el agua más fría en la ducha? Que Álvaro sí. Ah, a lo mejor soy un hombre. Voy a transitar. Bueno, oye, nunca se sabe. Igual el cambio es para bien. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.